Bueno, pues entonces les voy a platicar un poco sobre el análisis que hicimos, eh, mis coautoras y yo, Dafne López Arizmendi, Gabriela Munguía y quien tiene en este momento la voz. Es un análisis sobre los subsectores de la industria metalmecánica de México y el análisis se centra en ver si se están reduciendo las disparidades en el uso de los factores de la producción en este sector, en sus subsectores, o no, o simplemente hay un proceso de divergencia. Entonces, bueno, pues como saben, ahorita si voltean, si miran a su alrededor, pues van a encontrarse que estamos rodeados de metales, ¿no? Y entonces, pues bueno, de ahí un poco la importancia de la industria metalmecánica. Mucha de ella pues se encuentra en diferentes sectores de la actividad económica. Ajá, la industria manufacturera pues es una de sus partes, también es de las más visibles, la industria automotriz. Por excelencia pues se requiere, en esta industria se requieren metales. Entonces, pues es parte de la relevancia de estudiar al sector. Ujú. Y bueno, pues el objetivo del análisis es, primero, obtener un indicador de eficiencia técnica de los tres subsectores de la industria metalmecánica y ver si están, como les comentaba, si se está dando un proceso de convergencia, es decir, se están reduciendo las disparidades en el uso de los factores de la producción. Para ello empleamos la metodología del análisis de fronteras estocásticas, es decir, nos metemos en los territorios de la econometría más allá del análisis envolvente de datos, que es programación lineal. Y así es como desarrollamos esta investigación. Eh, un poquito, bueno, les comentaba de la importancia del sector, pues su alcance va desde el sector aeroespacial, la aeronáutica, la manufactura y cualquier otro, les decía, para donde miremos estamos rodeados de metales. Ajá. Y podemos llegar hasta la industria de la energía o de la construcción. En un estudio previo, un poquito ya viejito, por ahí que hicimos igual de la industria manufacturera, pero desde la perspectiva de productividad, encontrábamos que más o menos se mueve más o menos el 16% de su aportación al PIB, la manufactura. Entonces, pues ahí está su importancia. Hay diferentes estudios en la industria metalmecánica para diferentes países. Ajá. Entre ellos, por ejemplo, un antiguito por ahí en Colombia, pero muy centrado en las industrias manufactureras, pero también en la metalmecánica. ¿Sí? Y bueno, uno más reciente, por ahí que tiene que ver, incluso analiza la metalmecánica y el capital humano, ¿sí? Que se relacionan con la gestión empresarial a nivel internacional, a nivel global. Este es reciente, igual que aborda la metalmecánica. Pero de pronto, en el caso de México, son escasos estos que ahorita les estoy proyectando, pues son a nivel internacional y algunos a nivel de México, pero más centrados en la metalmecánica, pues uno que publicamos en 2018 con Godínez y Canales. Pero les comentaba, pues está orientado más a la productividad, al cambio en eficiencia y al cambio tecnológico. Para esto, pues se utiliza la propuesta teórica de Farrell del 57. Él es uno de los principales eh, referentes, o si no, el referente principal sobre el concepto de eficiencia, que pues de manera fácil podríamos entenderla como el valor obtenido o el indicador de eficiencia es el valor obtenido respecto al valor máximo que se puede alcanzar. ¿Sí? Es una razón que se mueve entre 0 y 1, es decir,
Podemos obtener un valor de 0 eficiencia o un valor de 1 es eficiencia total. No diríamos que no hay desperdicios, no hay ineficiencias, ¿sí? Y les comentaba, trabajamos con la metodología del análisis de fronteras estocásticas, particularmente bajo el modelo de Batiste-Collier del 95, donde se estima una función de producción habitual, solamente que se convierte, bueno, en este caso es de fronteras estocásticas en el sentido de que, dado que estamos haciendo un modelo econométrico, como sabemos, pues siempre hay un factor aleatorio, el famoso término de perturbación estocástica, donde Batiste-Collier lo que hacen es, de esa parte, extraer la ineficiencia. Y entonces, bajo esta metodología, se estima una función de producción y una ecuación de ineficiencia, donde en esa ecuación de ineficiencia, pues, se incorporan variables que la pueden explicar. En este caso, incorporamos variables dicotómicas y variables de tendencia para explicar la ineficiencia. Las variables dicotómicas para tratar de identificar si existe heterogeneidad en este caso, entre los subsectores, o no existe heterogeneidad. Para los datos, bueno, pues utilizamos datos de la industria metalmecánica para los subsectores 331, 332 y 333, que son los integrantes de la metalmecánica. El 331, como ven, es la industria de metales básicas. El subsector 332 de productos metálicos y el 333 maquinaria y equipo. Como variables proxy o variables que incorporamos en la función de producción es la variable de producción a valores básicos, a valores básicos y a precios base 2013 está en millones de pesos. Y como variable de inversión de la misma función de producción, se emplea como variable proxy o variable operacional la formación bruta de capital fijo a precios de 2013, también en millones de pesos, y como variable de empleo los puestos de trabajo, los puestos de los empleados. Les comentaba, bueno, en la ecuación de ineficiencia se usa una variable de tendencias lineal y variables dicotómicas para identificar heterogeneidad o la posible existencia de heterogeneidad. Lo que estoy proyectando ahora, pues, es la evolución temporal de la variable de producción de los 3 subsectores, y la que está más arriba en azul es el subsector 331, es el que más aporta a la producción de la industria manufacturera, a la industria metalmecánica. La amarilla es la media subsectorial. Y como ven, bueno, pues ahí tenemos algunos fenómenos que se están presentando, como la crisis inmobiliaria, que fue muy marcada, sobre todo en el subsector más dinámico, que es el 331. Después le estoy presentando la participación relativa, igual el subsector 331 de industrias metálicas básicas, es el que más aporta, más o menos como a inicio del periodo de estudio, que es 1990, aporta más o menos el 55% a nivel de los 3 subsectores, pero ha venido disminuyendo su participación, casi 10 puntos porcentuales hacia final del periodo de estudio. Y en cambio, los subsectores 332 y 333, sobre todo el 333 de fabricación de maquinaria y equipo, ha ido un poquito en aumento, sobre todo a partir del año 2010.
Y bueno, si adelantándome un poco, digamos que están convergiendo aquí en términos de tendencia, no es el objeto mostrar esa convergencia, ajá, porque bueno, lo que importa es la convergencia en eficiencia. Lo que ahora les proyecto pues es la evolución temporal de la inversión, donde al inicio del periodo en los 90 más o menos era similar. Sin embargo, a finales del periodo de estudio, vemos que ahí hay un proceso de divergencia, como lo pueden observar, ¿sí? Hay una brecha más fuerte entre ellos respecto al año inicial. En el año inicial están muy juntas, ajá, los niveles de inversión, y se han separado. Igual el subsector 331 es el que está en la parte más alta de las gráficas. Entonces es el más dinámico en cuanto a inversión, pero también el más volátil, como pueden observar. Respecto a la participación relativa, bueno, igual al inicio del periodo empieza a darse un proceso de divergencia en términos absolutos, ajá, en la inversión. Luego se convergen drásticamente, dramáticamente, y durante un periodo ahí de unos 5 o 7 años, y luego empiezan otra vez a separarse en los niveles de inversión. El empleo, bueno, aquí el subsector 332 de fabricación de maquinaria y equipo es el que más empleo ocupa a nivel subsectorial, y el que, curiosamente, el que menos trabajadores emplea es el 331. Y más o menos, bueno, aquí las tendencias son muy parecidas, pareciera que evolucionan de manera paralela. La participación relativa del empleo, bueno, pues ahí la tenemos. El subsector 332 es el que más aporta, pero su participación relativa ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, en tanto que el subsector 333 se mantiene más o menos en la media de participación, y bueno, más o menos estable, en tanto que el 331 pues es el que más baja participación tiene. Le quedan 5 minutos, maestro Osvaldo. Perfectísimo, justo para terminar. Bueno, para la estimación de la función de producción se hicieron la eficiencia, corrijo, pero para la estimación, recordemos que se plantea una función de producción y una ecuación de ineficiencia. Para la función de producción se hace una serie de contrastes para identificar. Generalmente en este ámbito se contrasta una función de producción de tipo Cobb-Douglas versus una trascendental logarítmica. La primera hipótesis es la que nos indica, y al no rechazar la hipótesis nula, lo que nos lleva es a identificar que estamos trabajando con o es más adecuada una función Cobb-Douglas. El contraste segundo y tercero lo que nos dicen es que en la ecuación de ineficiencia sí deberíamos incorporar la variable de tendencia y las variables dicotómicas para la heterogeneidad. La estimación de la función de producción nos da coeficientes estadísticamente significativos. No es lo relevante, pero bueno, la presentamos aquí rápidamente para llegar prácticamente a la parte final de esto, que son los resultados de la evolución de la eficiencia técnica, lo cual vemos que al inicio del periodo pues sí habían diferentes niveles, más o menos al principio cercana al 60%, el subsector 331. Y bueno, todos evolucionan hasta llegar a fin de periodo, donde casi todos convergen a punto 99. Es decir, sí hay un proceso de convergencia en el uso de los factores para alcanzar niveles de eficiencia altos. Si estamos cercanos a 1,
también lo podemos ver en términos porcentuales si lo multiplicamos por 100. Y entonces lo que encontramos es, bueno, que hay un proceso de convergencia y además están convergiendo a un nivel de eficiencia alto del 99%, ¿sí? Entonces, si hay un proceso de convergencia, también se hizo un análisis de proceso de convergencia sigma, y justo las desviaciones típicas están disminuyendo a lo largo del periodo en términos de eficiencia. Bueno, ahí por protocolo, digamos, esta es la tabla que da origen a la gráfica anterior. ¿Sí? Ahí podríamos analizar los niveles de eficiencia de cada uno de los subsectores en cualquier momento del tiempo durante el periodo de estudio. Entonces, bueno, la importancia de la industria metalmecánica, pues ya lo hemos comentado, y tanto así que incluso ahorita, hace 3 días y el año pasado y durante la era Trump, pues ha habido guerras comerciales hay guerra comercial entre China y Estados Unidos, y uno de los principales productos de esa guerra, pues son los metales, entre ellos el acero y el aluminio, y pues ahí parte de la importancia o se suma a lo que ya había comentado al inicio de la importancia de la metalmecánica. Bueno, parte también de las conclusiones es que hay un proceso de convergencia y el subsector más eficiente es el de las 331 de las industrias metálicas básicas, seguido por el 332 de fabricación de maquinaria y equipo. Y bueno, con esta diapositiva concluiría de que entonces se está homogenizando el uso de los factores en estos subsectores, por ello se refleja en el proceso de convergencia, pero además también se refleja en que se está convergiendo a un valor de alta eficiencia que es de 0.99 o 99%. Y con eso concluiría, pues agradezco su atención y que tengan muy buena tarde. Continuamos con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesante su participación, igual que los ponentes anteriores.